Buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Dirázar de MBD Global Markets. Quiero darles la bienvenida a los participantes de esta nueva sesión de FX Street, donde trataremos de descubrir y ver las cosas que tiene Latinoamérica en el aspecto económico y los datos de la región en general y algunas de sus divisas en particular. Como les decía, mi nombre es Sebastián, estoy en Buenos Aires. Quería primero también agradecer a FX Street por esta grata posibilidad de participar y llevar un poco de conocimiento de América Latina a todos los participantes que están compartiendo esta sesión en vivo el día de hoy. Para arrancar y a modo de introducción, diremos que hoy veremos un panorama general de América Latina, sus países, idiomas, actividades productivas, monedas, divisas y otros aspectos que hacen a la actividad económica de la región. A modo de introducción cubriremos líneas generales de estos temas y con el correr de las sesiones iremos desarrollando más en detalle todos los puntos que hacen a este interés en particular. Como ustedes pueden ver en pantalla en este momento, ese es el mapa de América Latina en el planiferio, marcado con verde. Y vamos a avanzar a un mapa un poco más detallado con los países y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos en este mapa. La ubicación geográfica y demográfica de América Latina nos cuenta que es un continente. Es un subcontinente del continente americano total, que en este mapa no figura completo, pues Estados Unidos y Canadá forman parte de todo lo que es América. Pero particularmente para América Latina tenemos América Central y América del Sur. Como les decía, es una región muy extensa, de más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie, con una población cercana a los 600 millones de habitantes. Y con geografías que contienen los más diversos climas, paisajes, accidentes geográficos y terrenos aptos para agricultura de toda índole. También posee recursos de minería de los más variados y abundantes. Esto hace a el movimiento económico que iremos viendo más adelante. Es también una zona rica en recursos energéticos, tanto en petróleo y gas, así como la hídrica por la presencia de ríos caudalosos. Entonces tenemos que América Latina tiene una gran diversidad de riquezas. En su territorio hay desiertos, hay llanuras, hay selvas, hay de todo tipo de biodiversidad y es un continente o una región de la que todavía hay muchísimo para desarrollar y explotar. Por eso vamos a ir poniendo el foco en la economía y en las cosas pendientes y en las cosas que hay. Hablando de la diversidad, sabemos que los idiomas principales son el español y el portugués, los más hablados en la región, aunque también se hablan cientos de lenguas originarias propias de los pueblos precolombinos. Y estos idiomas no son reconocidos como idiomas oficiales, pero se estima que su uso alcanza el 40% total de la población, lo que fuerza a muchas comunidades a ser bilingües para articular principalmente con el español, que es el más hablado de la región y el más entendido por todos los habitantes, excepto obviamente Brasil, que tiene como idioma oficial el portugués, pero entre Brasil y el español que se habla en el resto de Latinoamérica nos entendemos casi perfectamente. Así que podemos decir que las barreras idiomáticas en esta región casi no existen o son mínimas, si contamos los idiomas oficiales. Pasando a la economía y como un resumen de la misma, las economías de Latinoamérica marcan una notoria diversidad en lo que se refiere a las políticas económicas existentes, siendo una región diversa en lo referente a lo político y económico. Y acá son puntos que vamos a ir desarrollando, pues como todos sabemos, la economía nunca puede estar disociada de la economía, sino por el contrario, las decisiones políticas son las que en definitiva determinan el rumbo de la economía.
Y al tener esta diversidad, podemos decir que es una región inestable, porque tiene movimiento pendular. Sabemos que los países que la componen van oscilando de modelos económicos de corte liberal a corte desarrollista, y no tenemos, en la gran mayoría de los países, una tendencia fija del desarrollo con políticas de desarrollo a largo plazo. Ese es uno de los grandes problemas de América Latina, que justamente son los que hacen que la región no se desarrolle por completo, porque esta región tiene recursos económicos, tiene muy buenos recursos humanos, pero lamentablemente no hemos tenido conducciones que tengan una vista de largo plazo en lo que a políticas de desarrollo y a políticas económicas se refiere. El continuo cambio de enfoque en lo que se refiere a políticas monetarias en los países de la región ha generado constantes conflictos internos como externos, con distintos desenlaces en la historia de Latinoamérica. Esto es lo que les comentaba recién. En la actualidad podemos reconocer tres tipos de sistemas económicos en Latinoamérica, que si bien pueden mantener contenidos generales y similares entre sí, sus economías siguen una línea predeterminada. En esto reconocemos los netamente capitalistas, economías abiertas, las cuales se basan en el modelo del libre mercado y tratados de libre comercio. Esto hoy existe en América Latina. Tenemos varios tratados que iremos viendo cómo se componen y qué países los integran y cuáles son sus metas principales. Y ahí vamos a ir descubriendo cómo se divide América Latina en dos grandes bloques. Los países capitalistas son, en principio, y en este momento, porque recordemos, como dije hace un momento, que esto puede cambiar. Los países capitalistas son Perú, Chile, México y Colombia, que son los países fundadores de la Alianza del Pacífico, así como Panamá y Costa Rica, que siguen los modelos económicos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Así que tenemos 4 países que componen una alianza, que son Perú, Chile, México y Colombia, que tienen un corte netamente capitalista, donde lo que domina la economía es el mercado. Mientras que por otro lado existen los países que, si bien sostienen una estructura de apertura al mundo, son claramente proteccionistas. Modelos más enfocados a la economía social de mercado o de economías mixtas en diferentes magnitudes, como es el caso de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y yo incluiría en cierto grado también a Venezuela en este último grupo. Finalmente, existen aquellos países que sostienen economías cerradas o con muy poca relación de libre mercado, manteniendo relaciones económicas con países exclusivos de sus bloques, con clara tendencia al modelo económico marxista, como es el caso de Cuba. Pero bueno, sabemos que hay conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para levantar el desbloqueo, así que esta información que hoy estamos comentando quizás en unos meses sea vieja y tengamos que cambiarla, porque podamos ver una apertura de la economía cubana hacia el mundo, que por hoy no existe, pero también Cuba padece de un bloqueo que es muy, muy difícil de sobrellevar. Perdón. ¿Qué países componen la región? Tenemos 21 países, los más importantes. Después hay muchos países pequeños en el área del Caribe, pero los más importantes son los que vemos en esta lista. Yo quisiera saber si esta lista se ve bien. ¿Me podrían decir los que están presentes si esta lista se puede leer? ¿Se ve bien? Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, la Guayana Francesa, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Como vemos acá, la mayoría son de habla hispana, excepto Brasil, que es de lengua portuguesa, y Haití, la Guayana Francesa, que el predominio es el idioma francés.
Bien, pasemos a la siguiente imagen. La población total de América Latina está rondando casi los 600 millones de habitantes. O sea que esto compone un mercado sumamente interesante desde el aspecto económico, ya que es un mercado en el que se diversifican muchas necesidades, hay muchas necesidades de inversión por cubrir y hay muchísimo mercado de consumo con muchísimo potencial de desarrollo. Todos sabemos que América Latina no está desarrollada, sino que algunos de sus países están en vías de desarrollo, algunos tienen más o menos grado de industrialización, pero sabemos que hay muchísimo por hacer y eso es un motor económico en sí mismo si se aprovecha bien. Tenemos que los 4 o 5 países que más habitantes tiene son, primero Brasil, con más de 200 millones, México con más de 115 millones, Colombia con casi 50 millones, Argentina con un poquito más de 40 millones, Perú y Venezuela comparten casi la misma escala con 30 y 32 millones respectivamente, y después bajamos a cada país con menos de 20 millones hasta llegar a San Pedro y Miquelón con solo esta magra cantidad de habitantes que son 6.000. Este cuadro es un cuadro comparativo de las cantidades de personas que habitan cada país a modo informativo. Como vemos, y sin dudas, Brasil es una potencia dentro de América Latina, no solamente por su población, sino también por su Producto Bruto, que veremos un poco más adelante. Pero Brasil tiene la extensión geográfica más grande, es el país más industrializado, es también el que tiene el mayor mercado interno por su cantidad de habitantes y por el poder adquisitivo de esos habitantes. Después le sigue México con un desarrollo casi al mismo nivel que Brasil, pero con una economía un poco más chica con respecto a su mercado doméstico. Y después tenemos el resto de los países hasta Bolivia, que están en una situación casi equivalente. Podríamos ver después, más adelante, las distribuciones de los productos brutos por cápita y demás, pero vamos a ir viendo con el detalle en las próximas sesiones. Bien, continuemos al siguiente slide. Aquí tenemos, y es un poco lo que nos trae al mundo Forex, que son las monedas de los países de la región, cómo se llaman y cuál es el código que debiéramos ver en la plataforma de operación de Forex si es que está disponible para operar. Lamentablemente, no todas estas divisas están disponibles en todas las plataformas de todos los brokers. Sabemos todos que México es una de las que más se ha popularizado dentro del mundo de Forex y las demás no las podemos ver, entonces vamos a tener que ir buscando con el tiempo alguna otra fuente que no sean los brokers para poder ir viendo cómo evolucionan las divisas y poder llegar a hacer algún análisis sobre ellas en función de tendencias y el análisis técnico que hacemos todos los días. Pero en este caso yo quería mostrarles de los países principales sus monedas y su código ISO, que es el código que normalmente en un broker debiéramos ver de la forma USD, dólar americano, versus código de moneda, como es el caso de México, que sería USD MXN. Como la evolución de las monedas en muchos casos está regulada por los bancos centrales de los países, como es el caso de Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una
flotación administrada del peso argentino en función del dólar. Entonces, esto hace que los precios no evolucionen de acuerdo a la oferta y demanda que tenga el mercado, sino que hay un agente, un ente que regula la economía y regula la cotización en función de las reservas que pueda tener y la compra y venta de divisas que esa entidad ejerza sobre el mercado para mantener la divisa o hacerla flotar en un precio que supuestamente a la economía del país le funciona. Pero no están libres a la compra-venta del mercado en general. Si bien cualquiera puede comprar pesos argentinos y cambiarlos por el dólar, es el Banco Central de Argentina el que dice, se está comprando mucho, entonces vendo, o se está comprando poco, entonces compro, y de esta forma regula el mercado. Tenemos estas 20, 21 monedas, de las cuales hoy probablemente tengamos tiempo para ver algo del peso mexicano. Pero también tenemos cosas interesantes. Fijémonos que Ecuador es un país soberano, pero no tiene moneda propia. Ecuador es un país cuya moneda de curso legal es el dólar norteamericano. Esto ocurrió después de una convertibilidad que tenía Ecuador entre su moneda originaria y el dólar, hasta que decidieron en algún momento dejar de usar la propia moneda y usar el dólar estadounidense como moneda corriente. Suena extraño, pero es real. Incluso alguna vez en Argentina, después de los problemas de la crisis que tuvimos en los años 90, hubieron ideas de abandonar el peso argentino y llevarlo también a hacer el dólar la moneda oficial, digamos, aunque no es la moneda soberana del país, pero es la moneda oficial y de uso corriente. Esto trae algunas pocas ventajas y trae muchísimas consecuencias, pues Ecuador no puede gozar de soberanía monetaria, o sea, Ecuador no puede decidir cuánto apreciar o depreciar su moneda en función de las demás, porque no tiene moneda propia. En este caso, Ecuador está supeditado a la depreciación o apreciación del dólar que maneja Estados Unidos. Entonces, en este contexto también podemos ver que América Latina tiene, como bloque, como diversidad, tiene varios conceptos económicos y monetarios que se manejan en los distintos países. No hay una armonía y esto hace al desarrollo económico también, que vamos a ir viendo más adelante. Alguien nos comenta, Ernesto dice, Venezuela no es un país de libre comercio, claramente comunista. Bien, yo no conozco en detalle cómo es la vida en Venezuela. Podemos ver después algunos datos económicos que publican algunos organismos que hacen informes económicos para la región, y podemos descifrar si Venezuela le vende o no al mundo, si Venezuela comercia o no con el mundo, y podemos ver algunos indicadores internos también de índices de pobreza, bueno, si vamos a demográficos, a natalidad, mortalidad infantil, distribución del ingreso. Hay varias cosas que se pueden ver. En cuanto a si es comunista o no, no va a ser mi función evaluar el destino político que tenga un país en determinado momento. Claramente yo respeto la opinión de Ernesto y de todo el mundo, pero no voy a incurrir en evaluar la decisión política momentánea o permanente de los países, porque eso es decisión soberana de cada país. Lo que vamos a ver en estas sesiones es tratar de ver de la forma más objetiva posible cómo es el comercio, cómo son las estructuras económicas, qué es lo que vende para cada país, qué es lo que compra, cómo se complementan de alguna manera los países de la región, y otros datos de interés que nos puedan servir para
nuestro bagaje de conocimiento en los temas económicos que de última se apalancan en nuestra operatoria de mercado de divisas. Bien, pasemos al siguiente slide. Este cuadro muestra el Producto Interno Bruto de los países al año 2014. Como les comentaba anteriormente, Brasil se lleva los laureles en esta lista, seguido de México y después viene Argentina, Colombia, y vamos bajando en cantidad de miles de millones de dólares por año. ¿Qué es lo que mide el PBI? El PBI mide toda la actividad económica que un país tiene internamente, todo lo que compra, todo lo que vende, todos sus servicios, toda la actividad de gobierno que genere movimiento económico, todo eso se mide en el concepto del PBI. Lo que vemos aquí es que Brasil tiene un porcentaje importantísimo del PBI, que es 1/3 prácticamente del PBI total de la región. Seguido de México, que casi alcanza 1/3, y Argentina, que ya es 1/10. No es un PBI bajo, pero es 1/10 de lo que la región mueve económicamente. Entonces podemos ver que en estos 3 primeros países ya tenemos un 50% del Producto Bruto, y el resto de los países que no tienen PBI despreciables son PBIs sinceramente altos, de buen movimiento económico. Pero tenemos concentrado casi la mitad de la actividad en 3 países. Esto habla de alguna manera que el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo industrial está bastante concentrado en pocas economías. El resto de las economías tiene un desarrollo más de agricultura y más destinado también al consumo y atender las necesidades domésticas. Pero tanto desde Brasil hasta Perú, incluido Ecuador, también podemos decir que son países que comercian en forma sostenida con el mundo, no solamente con la región, que no es el caso de todos los países. Es más, los países grandes de América Latina, nosotros siempre escuchamos o siempre se menciona que los países de América Latina tienen problemas de divisas. Esto traducido al lenguaje cotidiano, siempre escuchamos que los problemas de los países de América Latina es la falta de dólares. Bien, ¿cómo se obtienen esos dólares o cómo obtienen los países los dólares para poder hacer frente a sus obligaciones externas? Es simplemente aumentando la venta al exterior. Todas las actividades económicas se facturan en dólares, entonces todo lo que un país vende, absolutamente todo lo que un país vende hacia el exterior, son ingresos de dólares para ese país. Entonces, nuestros países, como tienen problemas, algunos tienen problemas crónicos de deuda, otros quizás no tanto, otros han ido reestructurando, como es el caso de Argentina, siempre son necesarios dólares estadounidenses para hacer frente a esas cancelaciones. Entonces, es fundamental el comercio exterior en la actividad económica y en la proyección económica, haciendo frente justamente a las obligaciones que cada país tiene. Nosotros, como latinoamericanos, no podemos, y creo que tampoco nos aceptarían que paguemos las deudas de nuestros países en nuestra moneda local, como es el caso de Brasil, que no podría pagar su deuda en reales a sus acreedores. Además, los contratos están nominados en dólares. Entonces, de algún lado, Brasil, como todos los países, tienen que obtener esos dólares para hacer los pagos. Y también para pagar las importaciones. Como nuestros países no son países de alto desarrollo, que han logrado sustituir las importaciones de bienes de capital, fundamentalmente, y algunos bienes de consumo, eso también genera una sangría de dólares que tiene que ser obtenidos los dólares del comercio exterior. Antes teníamos el paradigma que los dólares que hacían falta
para hacer frente a las obligaciones venían de nuevos préstamos. Y eso nos condujo a niveles de deuda francamente imposibles de cubrir. Y en muchos casos hoy estamos pagando las consecuencias de esos niveles de endeudamiento, que no fueron tampoco a fortalecer la industria, ni a fortalecer la salud, ni la educación. No se sabe bien en muchos casos dónde está el endeudamiento, pero las obligaciones sí están. Entonces, los países necesitan, en un esquema de economía global, necesitan de forma primordial comerciar con el mundo para obtener divisas y poder seguir haciendo funcionar la rueda de la economía, porque no hay ningún país que se autoabastezca en todo lo que su población necesita. Entonces, importaciones siempre hacen falta. Toma de préstamos también siempre hacen falta para inversiones de largo alcance, como puede ser la construcción de una represa, de un puente o de una obra de infraestructura que sea de alto costo. Por eso, volviendo a lo que tenemos aquí, los PBI son fundamentales porque de alguna manera nos están marcando el nivel de actividad económica que tiene cada uno de los países. En este cuadro comparativo de los productos brutos vemos todos los países de la región. En lo sucesivo iremos viendo más en detalle cada uno de qué se compone y demás. Si nos da el tiempo hoy podremos ver algunos de ellos, sobre todo los más importantes. Bien, pasemos al siguiente cuadro. En América Latina tenemos dos grandes bloques económicos. Como podemos ver acá, el Mercosur tiene la parte sur del continente y los países miembros son Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela. Esto habla claramente de una alianza económica, un mercado común, que ha tenido una integración entre estos países. También tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, pero estos no son miembros plenos, sino que son países asociados, y vamos a ver por qué. El Mercosur fue creado en el año 91 y su tratado establecía la intención de establecer la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, el establecimiento de un arancel externo común, o sea, el arancel de importación y exportación entre los países miembros, la libre circulación de personas y la adopción de una política comercial común. Esto se viene desarrollando desde hace 15 años, pero todavía sinceramente no hemos llegado al estándar ideal de lo que es una unión de mercado, pero es un gran avance en los últimos 15 años que esta unión comercie cada vez más entre sí. El PIB total del Mercosur es alrededor de 1/3 de todo lo que es la región. Yo diría que a esta altura ya tiene que ser un poquito más, por lo que decíamos anteriormente viendo los PIBs que teníamos aquí. Tiene que ser alrededor de 1/2 de la mitad de lo que es la región. Bien. Los países que lo componen, lo decíamos, con cada uno con su Producto Bruto. Y después tenemos la otra alianza, que es la otra cara de la América Latina económica. Fíjense, vuelvo al mapa del Mercosur. El Mercosur está mirando fundamentalmente al Océano Atlántico, de este lado. Mientras que la Alianza del Pacífico, como su nombre lo indica, mira hacia el lado del Pacífico y tiene un gran foco en Estados Unidos. Tiene un gran foco, grandísimo foco en Estados Unidos. Es un bloque comercial de ámbito subregional conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Tenemos acá los escudos de los países participantes a modo de ilustración. La propuesta de esta alianza se dio a conocer en Lima el 28 de abril de 2011 a través de la Declaración de Lima.
El proyecto fue una iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García Pérez, quien extendió la invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y Panamá, con el propósito de profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia y el Pacífico. Esto habla a las claras de que todo el comercio que sale por barco desde América Latina, por el lado del Pacífico, va hacia el lado de Asia, pasa fundamentalmente por esta alianza. Entonces, esto es una alianza estratégica no menor al momento de hablar del comercio exterior que tiene toda la región. Como dijimos que Mercosur, que es toda esta opción, esta región que está en gris, de acá, mayormente por Argentina y Brasil, pero es toda esta región, todo esto mira de cara a Europa, para este lado. Vamos para allá, para el lado derecho. En cambio, la Alianza del Pacífico tiene una mirada hacia el lado izquierdo, hacia el lado asiático. Eso no quita que los países del Mercosur no puedan comerciar con Asia, lo que no es cierto, porque, por ejemplo, Argentina y Brasil están comerciando muchísimo con China, y tampoco podemos decir que los países de la Alianza del Pacífico no comercian con Europa, que tampoco es cierto. Sabemos que México tiene un comercio importantísimo con Europa, como también lo tiene Chile y también lo tiene Colombia. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre ambos bloques? Bueno, el bloque de Alianza del Pacífico está compuesto por países que tienen una mirada netamente capitalista de lo que es la administración soberana de cada país. En cambio, el Mercosur tiene una mirada más social en los países soberanos que lo componen, con esquemas de distribución de la riqueza diferente. No digo que sean ni mejores ni peores, sino que son diferentes. Y por tal motivo tenemos ambas regiones bien diferenciadas en lo que hace a bloques económicos en la región. También hay otros bloques que la componen, pero son bloques, algunos económicos de muchísima menor dimensión, y hay otros bloques que son más ecuménicos y más destinados a la vista social y democrática de la región, como es la CELAC, por ejemplo. También tenemos organizaciones como son el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución muy antigua que fue creada justamente para brindar préstamos a los países para su desarrollo, para el desarrollo individual de cada uno. Y hay otras tantas instituciones que podríamos nombrar, pero principalmente las alianzas económicas conglomeran países que tienen una orientación económica similar. Eso es el corolario que podríamos obtener de estas dos uniones. Bien, pasemos a datos más detallados de algunos de estos países. Bien, tenemos aquí el perfil nacional económico de Brasil, que, como dije, es la economía más importante de la región y ha tenido una evolución económica mucho más sólida que el resto de los países de la región. Brasil es una economía muy diversa, es la séptima a nivel mundial, y esto según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Su economía se ha convertido en una de las principales del mundo a partir de 2003, propiciado por el incremento del volumen y precio de la demanda internacional de materias primas. Esto también le ocurrió a la Argentina, ya que ambos son grandes exportadores de materias primas. La economía de Brasil se basa principalmente en la exportación de materias primas, tiene algunas exportaciones de minerales. Brasil tiene petróleo, mucho petróleo, y está desarrollando muchísimo con lo que es ahora Petrobras, por ejemplo. Y tiene también exportaciones agrícolas, como decía, y exportaciones de carne, ¿sí?
Entre los principales productos agrícolas se encuentran el café, la soja, la caña de azúcar y los cítricos. Brasil es uno de los grandísimos exportadores de cítricos del mundo y es el primer productor y mayor productor de café. También es el segundo productor mundial de carne, aunque esto parece un dato que no se conoce demasiado, pero Brasil es el segundo productor de carne en el mundo, es uno de los más grandes. También es el principal exportador mundial de estaño, litio y de piedras preciosas. Esto hace que la minería también en Brasil tenga su peso, además de lo que mencionábamos recién del petróleo. Bien, ¿qué tenemos aquí en estos gráficos? Esto es un extracto de la economía de Brasil para el año 2013 que está en la página de la CEPAL. La CEPAL agrega estadísticas para todos los países de América Latina. Lo que podemos ver, voy a tratar de ampliar, que desde el año 1995 tenemos datos, por ejemplo, de inflación. Fíjense lo que ocurría en Brasil con la inflación hace muchos años, que tenía inflación por encima del 65% anual. Esto fue bajando hasta contenerse entre, digamos, el 5 y el 18%. Pero también ha tenido problemas de crecimiento de desempleo, como vemos aquí, a lo largo de los últimos 20 años. Este es un problema común en las economías de la región, sobre todo a finales de los años 90, todos los países se vieron enfrentados a tasas de desempleo sumamente altas, de las cuales la mayoría se viene recuperando en forma sostenida, pero todavía estamos lejos de tener unas tasas de desempleo razonables, acordes con el movimiento económico y a lo que se espera de cada país. Pero bueno, lamentablemente la región vivió muchísimos vaivenes, vivió muchas decisiones económicas que no fueron las mejores que se habrían podido tomar en cada momento. Países como la Argentina se desprendieron de sus activos más importantes, de las empresas más importantes que teníamos como nación, pasaron todas a manos privadas. Eso trajo muchísimo desempleo. Y bueno, son todas condiciones que hacen a la condición económica global de lo que es la región el día de hoy. Como pantallazo hoy tenemos Brasil y otros países para ir viendo, pero podemos ver que los datos son más o menos similares en lo que hace a precios y a desempleo, que es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Pasemos al siguiente, que es el caso de México. Si bien México tuvo desde el mismo periodo una inflación que es la mitad de la de Brasil, sinceramente 35% anual es una inflación altísima, que es más o menos lo que tenemos en Argentina al día de hoy. Y vemos que el desempleo ha oscilado muchísimo y ha estado en niveles interesantes, como en el año 2000, pero desde aquella época ha empezado a crecer. Entonces, esto sigue siendo un problema de las economías de la región. Entonces, México, al tener un PBI importante y tener un índice de inflación alto, pero en franca caída y estable desde hace algunos años, pero con un desempleo creciente, también podemos decir que la distribución de la riqueza en México puede estar enfrentando algunos problemas. Y eso, si nosotros tenemos una inflación controlada, pero tenemos un desempleo en crecimiento, en definitiva lo que tenemos es una reducción del mercado interno, lo que a la larga y a la no tan larga trae problemas en el desarrollo de la economía. Entonces, México está hoy en esta situación, a pesar de que es una economía muy pujante y muy potente, y es la número 15 entre todas las economías del mundo. Tiene actividades primarias muy variadas, como casi todos los países de América Latina.
tiene los minerales que se producen en su mayoría son oro, plata, plomo, cobre, y tiene como actividades secundarias la industria automotriz y la industria del petróleo, que es un poco también la vida de México. Entonces, México también tiene una particularidad que pertenece al área del libre comercio para las Américas, que es la que ha firmado junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces, para hablar de México tendríamos que dedicarle un capítulo exclusivo a su economía en una sesión, porque si bien México articula con otra unión, como es la Alianza del Pacífico, también articula con Estados Unidos. Entonces, México también es muy dependiente de los vaivenes de la economía norteamericana. Bien, tenemos más datos de Argentina, de Chile, de Perú, pero vamos a ir dejando el detalle aquí. Yo les pediría después si se pueden contactar con nosotros y yo les mando el detalle de cada uno de nuestros, de los gráficos que tenemos acá, que están todos compilados en un gran archivo, para que ustedes los puedan ir viendo y tenerlos como referencia para las próximas sesiones. Acá Vicky me informa, nuestra moderadora, que nos están quedando 10 minutos. Entonces tenemos un ratito más para hablar de Argentina y después pasamos al tema de divisas. Como verán, los precios en Argentina tuvieron un descalabro en el año 2001, donde la inflación se disparó exponencialmente, digamos, y probablemente desde aquella época nunca se detuvo, por más que acá tengamos una caída, pero los que vivimos en Argentina sabemos que la inflación es un problema muy complejo y es un problema que ataca permanentemente al poder adquisitivo de las personas. Si bien Argentina tiene un esquema de renegociación de salarios que el año pasado dio un promedio de aumento salarial del 28%. La inflación oscila también en ese rango, quizás sea un poco más. Entonces, a lo largo del tiempo los salarios van perdiendo poder adquisitivo y esto produce que la economía vaya desacelerando el crecimiento. Como podemos ver, las tasas de desempleo fueron aumentando catastróficamente hasta el año 2000, con las políticas de apertura plena que tenía Argentina hasta finales del año 2001, donde hizo explosión la crisis. Y desde esa fecha en adelante el desempleo viene cayendo en forma sostenida. Y esto sí es un buen indicador para la economía. Pero combinado con la inflación, nos da que tenemos todavía problemas, como lo refleja el PIB. El Producto Bruto ha tenido, como ven aquí, un salto, y después como las divisas, oscilado en rango, y no pudiendo superar la cota de los 9.000 millones. Entonces, Argentina tiene problemas en su economía, si bien es una economía con muchísima perspectiva, es una economía muy diversa, pero no está netamente desarrollada, no tiene, o no ha transitado, mejor dicho, por un camino sólido de decisiones políticas con respecto a la economía. Esto ha hecho que no hayamos podido desarrollar de forma contundente la industria. Entonces, Argentina sigue siendo un país netamente agropecuario y lo que más exporta son justamente materias primas. La economía de Argentina se basa, como decía recién, en enormes recursos naturales, ya que tiene un sector orientado a la exportación agrícola y una base industrial diversificada con una población sumamente alfabetizada. Esto es un plus que tiene Argentina, que es la alfabetización, el grado de instrucción que tiene
en la población en su conjunto. Por la dimensión económica del país, forma parte también del G20, que es el grupo de los 20 países industrializados y emergentes. Y en la última década, Argentina logró duplicar la clase media, o sea que es el sector que más consume bienes y servicios en la economía doméstica. La economía de Argentina, de acuerdo al Fondo Monetario, ocupa el puesto 26 entre las economías del mundo. Muy lejos de lo que decíamos de México, que estaba en el lugar número 15, por ejemplo. Las principales producciones de Argentina son la soja, que se exporta en varias formas, como grano, como brotos de soja fundamentalmente. Con muy poca industrialización se hace algo de aceite de soja, se hace algo de leche de soja, pero la principal fuente de divisas del país es la exportación de la soja como materia prima. También se producen grandes cantidades de girasol, aunque muchísimo menores que la soja. Y también el país produce y exporta biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Es el gasoil al que se le agrega una cantidad determinada de etanol, que es un alcohol producido en función de maíz o de soja o de cualquier otro fermento que se pueda destilar. Se logra un alcohol y eso se mezcla. Y por ley, en Argentina los combustibles tienen que tener un porcentaje de etanol en su composición. Como tal, esto es una industria relativamente nueva para Argentina, pero es una industria en franco crecimiento. Y el producido de biodiesel se exporta a varios países, pero está en la escala productiva mundial detrás de Alemania, Francia y también de Brasil. Brasil tiene la misma industria y exporta más que Argentina. La ganadería es una parte importante del sector primario argentino también. Este compone alrededor del 10% de las exportaciones, o sea, el 10% de lo que Argentina exporta es carne. Congelada, manufacturada, en cortes, en reses completas. Hay varios esquemas de exportación de carne, pero la carne lo que lleva o lo que gana gran parte del ingreso de divisas que tiene el país. Argentina hoy también es un gran productor de petróleo y está camino a la suficiencia energética de acuerdo a las inversiones y los últimos descubrimientos de yacimientos petrolíferos que se han dado, sobre todo en los últimos 2 años. Si bien esto también depende, como todas las cosas, depende de las políticas que se desarrollen para hacer implementación del desarrollo petrolero. Los yacimientos están, la Argentina los tiene. Ahora es cuestión de nosotros, los argentinos, darle el impulso que corresponde para que esto se transforme en un yacimiento, que se transforme de un yacimiento en una realidad económica que pueda llevar a la Argentina a no tener que comprar energía en el exterior como lo está haciendo hoy, que le compra principalmente combustible diésel a Venezuela y le compra gas natural a Bolivia. Esas son las cosas que tenemos hoy. En Argentina, si bien tenemos los recursos, pero no están del todo explotados, entonces, como en muchos otros países, ocurre que los recursos están, pero no hay desarrollo de infraestructura para su explotación y se tienen que importar. Muchas de estas importaciones provienen de la región latinoamericana, pero otras provienen de la región asiática también, como es el caso del petróleo. Argentina no importa petróleo en este momento, pero algunos otros países de la región sí. Bien, con respecto a lo económico, eso es todo lo que tenemos para mostrar el día de hoy. Tenemos más sobre Colombia, sobre Chile, sobre Venezuela también, pero ya no nos queda tiempo, entonces vamos a pasar a charlar un poco sobre la divisa mexicana, que es la que tenemos para analizar el día de hoy. Un segundo que les comparto la otra pantalla. A ver, díganme si ahí se ve bien la pantalla de la plataforma de operaciones. ¿Se puede ver? Perfecto.
Lo que tenemos aquí es el gráfico en intervalo semanal del peso mexicano con respecto al dólar. Como les decía cuando vimos la lista de las monedas, acá tenemos, el par se compone dólar americano, peso mexicano, que en este caso los códigos ISO son USD y MXN. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, el peso mexicano está cotizando hoy a razón de 14,80 más o menos pesos por cada dólar. Y tenemos una tendencia del par que es alcista, lo que significa que el peso mexicano está asistiendo a una devaluación desde hace algún tiempo ya. Si vamos al principio de este gráfico, tenemos que esto viene ocurriendo desde agosto del 2008. Este es un gráfico semanal, así que contiene muchísimas velas. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con esta divisa en el largo plazo? Bueno, estamos viendo que la cotización en las últimas semanas tuvo un rally interesantísimo de casi 1.400 puntos, como lo vemos acá en estas últimas 4 velas, y ha empezado a formar una especie de canal o de banderita de continuación, en este caso invertida, que debiéramos tener cuidado a ver si esto sigue realmente su tendencia al alza con el mismo impulso o asiste a una corrección posterior hacia estos soportes que tenemos aquí. La tendencia, sin duda, para el par es alcista, y como vemos los osciladores están teniendo un momento al alza. El RSI también tiene una tendencia al alza, y el estocástico, que logró conquistar la zona de sobrecompra, pero de la que salió rápidamente después de salirse de la zona de sobreventa que tenemos aquí en este periodo, que fue lo que lo condujo al rally que mencionábamos recién. Entonces, ¿qué vemos para este par? Probablemente, y analizándolo técnicamente y más allá de las condiciones de datos fundamentales que se puedan presentar, nosotros sabemos que frente a todas las monedas el dólar norteamericano se está apreciando. O podemos mirarlo al revés, sabemos que todas las monedas se están devaluando frente al dólar norteamericano. Entonces, el peso mexicano no va a ser la excepción. Sí, y como lo vemos en el gráfico, tiene una tendencia alcista bien definida que se aceleró en las últimas semanas, y es probable que el par oscile un par de semanas más dentro de este rango y después tome la senda alcista para alcanzar los máximos que tenía por esta zona, alrededor de los primeros días de marzo del año 2009. Que tendríamos aquí 15 pesos con 60 por dólar. Pero bueno, estamos hablando de por lo menos varias semanas, quizás un par de meses para que esto se dé. Y como les decía recién, podríamos asistir a una oscilación dentro de este rango, y si lo rompe por abajo podríamos venirnos incluso hasta este soporte que tenemos acá en 13 pesos con 95 en la zona de 14, y después ver qué es lo que pasa con la tendencia. Pero en principio lo vemos alcista. Cuidado con tomar posiciones largas en esta zona. Tendríamos que ver cómo se comporta, sobre todo cuando llega a las cotas, como hizo aquí. Voy a poner la gráfica un poco más grande. Aquí tuvimos una gran vela alcista en una semana que tocó la cota y rebotó. Y es probable que se quede oscilando ahí por un tiempo para retomar la tendencia alcista. No obstante, tenemos que tener precaución como con todos los pares de divisas. El objetivo que tenemos para la moneda mexicana es 1.1560, que es el máximo que teníamos en estos días de 2009. Bien, por ahora eso es todo lo que tenemos para mostrarles. Quedo abierto para alguna consulta, alguien que necesita preguntar algo. Estoy abierto a las cuestiones. Así que espero que
todos hayan disfrutado y les haya sido útil esta sesión. América Latina es una región muy vasta y tenemos muchísimo para ver, así que he tratado de condensar lo más posible lo que tenemos para mostrar. Hay muchísimo más detalle, muchísimo más para hablar, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos, ahora que ya tenemos una base, en lo que son las actividades económicas específicas y un poco más de análisis forex de las divisas de la región o de alguna otra, de otra región, como para ir complementando los intereses de todos ustedes en la audiencia. Bien, gente, les dejo un saludo cordial, que tengan un excelente día y los espero en la próxima sesión, que será aproximadamente en 30 días. Un abrazo grande y un saludo muy cordial desde Buenos Aires para todos. Gracias.